Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá en su programa semanal. Este programa está hecho bajo la cobertura de la Alianza Cristiana en Canadá, Eastgate Monte de Sion. Y esta mañana queremos hablar respecto a un tema que es el seguimiento de una serie que hemos estado haciendo, que se llama el liderazgo. Estamos estudiando acerca del liderazgo. Hoy vamos a hablar de los sufrimientos de un líder y vamos a ver la cita bíblica de 1 de Pedro 5, 9, 10. Las vamos a leer y después voy a hacer la parte introductoria del programa. Y tenemos que 1 de Pedro 5, 9, 10 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el versículo 10 dice cuál es el propósito por el cual Dios permite el sufrimiento en los líderes o en cualquier persona que tenga una relación con Él. Entonces, vemos que si tú tienes el llamado a ser líder, que como ya hemos platicado antes, todos tienen este llamado. La única diferencia es que cuando tú estás viviendo una vida secular, puedes empezar a desarrollar este liderazgo, pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, te das cuenta que eso es un talento natural que Dios te puso para llevar un liderazgo en donde tú estás trabajando, en donde tú estás sirviendo, en donde tú estás viviendo. Y lo único que nosotros hacemos cuando entendemos de parte de Dios que el llamado Él nos los hizo, pues es prepararnos, es disponer nuestro corazón, es obedecerlo. Y gracias a Dios, la palabra de Dios nos va a enseñar cómo nosotros podemos llevar ese liderazgo conforme a la voluntad de Dios. Y en el contexto de 1 de Pedro 5, 9, vamos a ver que cuando Dios habla de que al cual resistid firmes en la fe, vemos que resistir significa mantenerte firme, o sea, sin fluctuar en contra del diablo, para resistirlo. Pero esto lo vas a hacer no con palabras dirigidas a él o a sus demonios, sino que vas a permanecer firme en la fe cristiana y va a implicar que no vas a dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Eso es mantenerte firme. Voy a mantenerme firme en estos tiempos de sufrimiento para que yo siga cumpliendo mi labor de liderazgo. Segunda de Corintios 10, de los versículos 3 al 5, lo puedes checar en tu Biblia. Nos dice que con las armas poderosas de nuestra milicia que Dios nos ha dado, vamos a destruir fortalezas, vamos a destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y a medida que el creyente va conociendo la sana doctrina y obedece la verdad de Dios, va a aumentar su capacidad para resistir todos los embates, todos los ataques del diablo, tanto en tu mente como en tu cuerpo. Y nos va a aumentar nuestra capacidad para resistir al enemigo de nuestra alma. Nuestros sufrimientos y padecimientos, amados radioescuchas, tanto en los líderes de la fe, dentro de una comunidad cristiana, va a ser posible que pasemos por pruebas y sufrimientos. Eso lo dice la palabra. El enemigo de nuestra alma nunca va a cesar en su intento de devorar a los creyentes. Por eso tenemos que estar armados con este pensamiento. Eso no quiere decir que va a ganar, ¿verdad? No, pero vamos a tener esa lucha. 1 de Corintios 10, 13 nos dice la palabra de Dios: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Esa es una bendición escuchar. Que todos los sufrimientos, tentaciones que tengamos en nuestra vida, en nuestro caminar como peregrinos en esta tierra, van a ser
permitidos y Dios, además de permitirlos, nos va a dar la salida a esa tentación para que podamos soportar. Va a haber una gracia sobrenatural, una gracia maravillosa de Dios para que soportemos los sufrimientos, para que salgamos victoriosos en las tentaciones. Y además, este sufrimiento nos va a dar un carácter más fuerte, nos va a hacer mucho más humilde, porque vamos a ver nuestra necesidad de dependencia con Dios y nos va a aumentar nuestra confianza, va a aumentar nuestra fe, gracias a Dios. Otro contexto de este texto de 1 de Pedro 5, 9, 10 nos dice que el sufrimiento de un creyente solo se puede soportar dependiendo de la gracia de Dios, mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, y solo así vamos a poder resistir en la fe. Una de las tácticas, amada audiencia, estimados radioescuchas, una de las tácticas de Satanás es desalentarnos con el pensamiento de que nuestros padecimientos o sufrimientos son singulares, que solo tú estás sufriendo, que solo a ti te ataca el diablo con malos pensamientos, con tentaciones al pecado, que solo a ti te estás atacando con alguna enfermedad terminal, con una enfermedad dolorosa que estás resistiendo en tu cuerpo. Pero esto es una mentira del enemigo. Esto pasa en todo el mundo, esto pasa en todos los creyentes, esto pasa en cada país en donde un alma se dispuso a seguir con todo su corazón a Jesús. Recuerda que Jesús es el Dios de toda gracia. Recuerda que la salvación es por gracia. Y no importa cuán fieras sean nuestras pruebas, no importa, siempre debemos dar gracias de no estar en el infierno, que es el lugar donde merecíamos. Dice Dios en 1 Tesalonicenses 5 que demos gracias en todo. Entonces hoy yo te invito, te animo a que le des gracias a Dios por el sufrimiento que estás viviendo, porque hay un buen propósito, eso nos dice la palabra de Dios. Y ese buen propósito es que Él nos llamó a su gloria eterna. Ese es el propósito. Y además de esto, Jesús nos capacita para mirar más allá, para que tú veas más allá de los sufrimientos de esta vida. Te hace pensar en la vida eterna, que hay algo más después de eso que tú estás padeciendo en este día. Recuerda, Jesús nos recogió del montón de desperdicios y nos llamó a su gloria eterna. Tu aflicción, mi sufrimiento en este momento es momentáneo. El aliento final es que Dios emplea el sufrimiento para educarnos y moldear nuestro carácter para que seamos verdaderos seguidores de Cristo. Cuando tengas tiempo, lee el Salmo 26 y te vas a encontrar que en este Salmo David se enfrentaba en sus momentos de sufrimiento, se enfocaba en el amor de Dios porque él sabía que Dios lo iba a guiar en el momento en que estaba sufriendo y también lo iba a sacar del laberinto de confusión del maltrato. ¿Cómo lo iba a sacar Dios? Dios le guardaba su corazón. Primero, que no se vengara de las personas que lo estaban maltratando, de las personas que lo estaban difamando. Acuérdense que él sufrió muchos años persecución por parte de la envidia de un rey que había sido desechado por su desobediencia a Dios. Entonces vemos que desde el tiempo de David hasta el día de hoy, es inevitable, amados radioescuchas, hermanos, amigos, amigas que nos escuchan hoy, es inevitable el sufrimiento en la vida cristiana. Y además, que es inevitable, siempre va a producir el mismo bendito resultado, que la maravillosa gracia de Dios va a hacer que nuestro carácter madure. Nos va a hacer idóneos para hacer la obra de Dios. También nos va a perfeccionar, va a afinar nuestra fe, la va a aumentar, nos va a hacer más estable y capaces de mantener un buen testimonio. No importa que en ese momento el que
tú estés sufriendo por una hija en rebeldía, por un hijo con problemas en drogas, en un centro de rehabilitación, estás viviendo sola como mamá soltera, con hijos pequeños que tienes que educar, que tienes que al mismo tiempo proveerles para sus necesidades económicas, los problemas que encuentras en una iglesia, de la doble moral de las personas que van, la dureza de corazón cuando Dios reprende el pecado y la gente en lugar de endurecer, en lugar de suavizar su corazón para arrepentirse y pasar un proceso de restauración, prefiere atacar, prefiere difamar, prefiere eh, eh, murmurar por no recibir una reprensión. No importa si tú estás en una iglesia donde tu pastor está presionándote para que tú entiendas la palabra conforme a la interpretación de un hombre y no conforme a la interpretación del Espíritu Santo. Todos nosotros, de una o de otra forma, padecemos y estamos sufriendo por la extensión del Evangelio y por cuidar la santidad de Dios en tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad. Entonces, ¿qué vamos a ver con esto? Que vamos a aprender también, por la gracia de Dios, a soportar bajo la presión. No importa que cuando tú estés sufriendo no te comprenda tu pastor, no te comprenda tu familia, no te comprenda el hermano, no te comprenda tus amigos. No te preocupes porque Dios entiende y Él te va a sacar de ese laberinto de confusión y de maltrato como lo hizo con David. Él es un Dios fiel y es guardador de tu alma. Lucas 22:32 dice que Jesús rogó para que la fe de Pedro no falte. Recuerden este episodio que Pedro acababa de iba a pasar por una prueba, él iba a caer en un pecado y Jesús le decía que iba a rogar por él para que la fe no le falte. Así pasa, hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo por causa de la extensión del Evangelio, por causa de nuestro testimonio, por causa de las duras pruebas o de las tentaciones a los que estamos sometidos como cristianos. Jesús nos dice hoy que va a rogar para que nuestra fe no falte y no va a faltar, amados hermanos. Sé fiel en la obra donde Dios te ha puesto. Sé fiel en la obra que tú empezaste a hacer gracias a la misericordia de Dios. Sé fiel en tu casa, sé fiel en tu iglesia, sé fiel en tu llamado al que Dios te hizo a ser líder para hacer su obra. No le estás sirviendo al hombre, le estás sirviendo al Dios salvador de tu alma. El sufrimiento, estimado radioescuchas, con la persecución de Satanás, va a tener siempre el designio de debilitarnos, de doblarnos, de confundirnos, de pensar en la venganza, de pensar como en nuestras propias fuerzas nos quitamos esa molestia, esa cosa que causa el sufrimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la gracia de Dios cuando nosotros estamos sufriendo? Bueno, pues lo único que hace es que tiene el efecto contrario. En lugar de debilitarnos en la fe, que es lo que quisiera el enemigo, en lugar de desgastarnos, nos va a levantar con más fuerza para persistir, para continuar esta carrera de fe, para entender que no es tu hijo, no es tu hija, no es tu pastor, no es tu vecina, no es tu esposo, no es tu esposa el que te está causando este problema. Este problema viene, este sufrimiento viene porque Dios lo permite para hacerte un mejor cristiano. Por eso Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Entonces no te desalientes. Mira, como siempre, pon tus ojos en Jesús. Es el autor y el consumador de la fe. Además de que estas pruebas y que el sufrimiento tiene el efecto contrario para
que en lugar de que nos debilite, nos va a fortalecer para persistir, también nos va a hacer estable para seguir haciendo la obra en tu casa, en tu iglesia y en tu comunidad. No te puedes dar por vencido, porque el que pelea por ti es Jehová de los ejércitos. Vamos a ver 4 formas como Dios usa el sufrimiento de un líder. Tú, como padre de familia, como esposo, como esposa, como madre de familia, como jefe de una empresa, como director o encargado de una firma de abogados, como presidente de un tribunal superior de justicia, como juez en el poder judicial, el lugar donde Dios te haya puesto para que ejerzas un liderazgo. Y como cristiano estás sufriendo, van a haber 4 formas que Dios va a usar tu sufrimiento para que Él sea glorificado. Y vamos a ver primeramente que Dios quiere que le des gracias por lo que estás viviendo. Acuérdense lo que leímos en 2 de Corintios 12, 9, 10. Que el poder de Cristo se perfecciona en tu debilidad. El sufrimiento, en lugar de amargarnos y de vengarnos, nos va a hacer más fuertes. La persecución nos va a hacer también mucho más fuertes. Además, por la gracia de Dios nos hemos esforzado por navegar a través de los altibajos de nuestra vida con sabiduría, integridad, sinceridad y emanada de Jesús. Como compañeros de sufrimientos y batallas, aquellos a quienes Dios llama liderazgo, tenemos la oportunidad única de vivir de una manera que enseñe a otros a abrazar sus realidades, a esta realidad del Evangelio, y en el contexto de una vida diaria auténtica nos va a servir también para vencer el pecado. Y esto es vencer el pecado con sus consecuencias y vivir para la gloria de Dios. Ahora bien, ¿cómo el sufrimiento puede ayudar a los líderes? ¿Cómo el sufrimiento te puede ayudar a ti que tienes el llamado a ser un líder en donde Dios te ha puesto? Número 1, el sufrimiento nos ayuda a cultivar sabiduría y humildad. Cuando te están atacando, cuando tú estás en una congregación donde hay confusión, donde el diablo está atacando a las almas, Dios está sacando a la luz el pecado. Cuando tú estás en un hogar donde tu esposo está siendo infiel, en donde tus hijos están mirando pornografía, cuando tú estás viviendo con una esposa o una esposa está viviendo con un esposo que no le interesan las cosas de Dios y sí está acosando, está hostigando a la persona que sirve a Dios. ¿Qué va a pasar? Vamos a cultivar, una atmósfera de humildad, reconociendo de dónde te sacó Dios. Por lo tanto, el hecho de que estés en el liderazgo no significa que no batalles con lo que Dios está haciendo en tu vida y alrededor de los tuyos, alrededor de las personas que amas. Aunque haya una montaña rusa de emociones y el dolor agonizante en carne viva. No es fácil cuando nosotros tenemos pruebas, amados radioescuchas. No es fácil cuando la gente está sufriendo, cuando tú estás solo sirviendo en tu casa a Dios y ves que hay una indiferencia completa en los seres que amas para seguirlo, o tu padre, tu madre están apegados a una religión tradicional y no quieren dejarla y aprovechan su autoridad para tratar de separarte de Dios. No es fácil. Esa es parte de la vida de un creyente. Si eres una mujer que sufres y finges una imagen perfecta, esto es fruto del orgullo. No está mal que los demás sepan que tú estás sufriendo y ellos van a darse cuenta que sufres porque estás batallando con las cosas que Dios te está permitiendo vivir en este momento. Y si tú se lo expresas a Dios, si tú se lo expresas a las personas con las que están a tu alrededor, eso te hace humilde y le vas a brindar a las demás personas
a las demás almas un lugar seguro para compartir su propio dolor y temores, a la vez que nos permite ofrecer la esperanza del Evangelio. Yo tengo un grupo de mujeres, tengo una célula de mujeres, en donde constantemente estamos compartiendo pues nuestras cargas, eso dice la palabra, oramos unas por otras y somos honestas. Ahí todos, dice Dios que veamos a todos como superiores a ti mismo. Entonces todas nos vemos en el mismo nivel y nos compartimos nuestro sufrimiento. Y lo único que descubrimos es eso que comenté hace rato. Despojamos al diablo de sus mentiras al darnos cuenta que todas estamos sufriendo y padeciendo en el reino de los cielos. Y mostramos nuestra humildad en ver de que el trato de Dios es igual con todos. Entonces, el segundo uso que Dios le va a dar a nuestros sufrimientos también va a ser que nos va a conducir a la cruz. Eso es lo que hace también el sufrimiento. Como líder, te lleva constantemente a la cruz. El sufrimiento puede dirigir también a otros a Cristo, al verte cómo tú puedes lidiar con el sufrimiento y con las pruebas. Dios usa las pruebas, presiones y aflicciones para revelar nuestros verdaderos deseos y convicciones, de manera que podamos arrepentirnos y encontrar sanidad a los pies de la cruz. Esa es otra cosa que revela el sufrimiento, que tú puedes tener la convicción de pecado, de esa que nos señala la palabra de Dios, e ir a la cruz y encontrar sanidad a los pies de Cristo. Y conforme aprendemos a aplicar el Evangelio de gracia y verdad a nuestro propio corazón, vamos a ser como líderes más capacitados para ayudar a las personas, a las almas que están a nuestro alrededor y a quienes servimos, para que vean que su mayor problema cuando hay sufrimiento es el pecado. Y también nos vamos a ayudar a encontrar libertad y sanidad en Cristo. Muchas veces los sufrimientos también son causas del pecado que estamos practicando. Y si nosotros somos honestos con Dios, transparentes con Dios, si dejamos esa doble vida que hemos estado viviendo como creyentes, vamos a encontrar libertad y sanidad en Cristo, porque Dios así es. Dios es un Dios de esperanza para toda su creación. El tercer uso que Dios le da a nuestro sufrimiento como líderes puede ser la mismísima senda que Dios usa para manifestar su fidelidad a todos los que están mirando nuestras vidas. Las mujeres y los hombres son animados a crecer en Dios en medio de sus propias circunstancias difíciles. Dios no hace acepción de personas. Cuando ven que nuestra confianza en la bondad y soberanía de Dios no se derrumba, no se cae al atravesar pruebas y dificultades. Cuando ven que Dios fortalece nuestro corazón, cuando ven que Dios aumenta nuestra fe en nuestras pruebas y en nuestros sufrimientos, eso va a permitir que aquellos a quien les servimos prueben su fidelidad a Dios. El último uso que Dios le da a nuestro sufrimiento va a ser que puede fortalecer en otros la esperanza del Evangelio. Si yo les comparto a las almas cómo yo sufrí por mi pecado y cómo Dios me fortaleció, cómo Dios me ayudó al pedirle perdón y al perdonarme, van a hacer que las personas que están a nuestro alrededor tengan esperanza en el Evangelio, se van a animar por mi testimonio. Y las personas a nuestro alrededor necesitan saber cómo la vida, la muerte, la resurrección y ascensión de Jesús les habla en su aflicción y les da el poder que necesitan para tener victoria sobre el pecado. Por último, quiero despedirme esta tarde resumiendo que el sufrimiento visto desde la óptica del Evangelio ofrece verdadera esperanza. Cuando tú estás sufriendo por alguna enfermedad, cuando tú estás sufriendo por algún dolor en tu cuerpo, además de alguna prueba que pudieras tener, si tú desde la óptica del Evangelio ves tu enfermedad, vas a poder obtener esperanza. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios.
Dios nos ha dejado innumerables ejemplos en la Biblia, amados radioescuchas, para enseñarnos, para animarnos y guiarnos en nuestra propia peregrinación. Él también usa nuestras pruebas y sufrimientos para alentar la fe de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los adolescentes a quienes servimos. Y lo va a hacer a través de que ellos vean nuestras propias debilidades, a través de que ellos vean el privilegio que tenemos de comprobar la suficiencia de Cristo en nuestros sufrimientos. No tengas temor, porque es el orgullo el que te haría no decir que tú como cristiano estás sufriendo, que tú como cristiano estás siendo probado, que tú como cristiano estás siendo afligido en una enfermedad, o que tú como cristiano estás siendo calumniado por haber reprendido el pecado. Es el momento que tú vas a poder probar la suficiencia de Cristo. La semana anterior pude compartirles, como le digo, a las mujeres de mi grupo, las aflicciones, y descubrimos que Dios nos consoló a través de la oración, a través de la consolación de su Espíritu Santo, y entendimos que no estamos solas en esta pelea, que no estamos solas en nuestros sufrimientos, que no estamos solas, que Dios dejó a su iglesia, a los hermanos, a las hermanas, como la piel de Cristo, para que nos consuele y para que nos guíe también. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que enseña estas verdades. Y también quiero comentarles que hoy le doy gracias a Dios por este lindo grupo, por las personas de mi iglesia, por mi familia cristiana, por las personas que en nuestros sufrimientos y pruebas son más tolerantes cuando nos unimos en oración y fe, ya que entendemos que Dios sabe usar el sufrimiento de los líderes para su gloria. También quiero comentarles que a través de la oración, de la palabra de Dios y de la vida de mujeres y hombres que despliegan el poder del Evangelio, permitiendo que otras lo vean, el Evangelio va a ofrecer esperanza real a todas las almas que están en aflicción. Aún aquellas que no conocen hoy a Dios, aún aquellas que no están reconciliadas con Cristo, van a ver que a través de tu sufrimiento, van a ver que a través de tus pruebas y cómo Dios te fortaleció y te levantó, van a animarse a seguir a Cristo. Gracias a Dios por nuestro sufrimiento como líderes. Y hoy te pregunto que si has experimentado la fortaleza y la gracia de Dios en tu debilidad más profunda, quiero preguntarte si esto ha impactado a quienes sirves. El hecho de que hayas testificado de la fidelidad de Dios. Pregúntatelo. Si tu sufrimiento ha impactado a los demás y les has testificado de la fidelidad de Dios. Quiero que me acompañen a orar, por favor. Vamos a darle gracias a Jesús porque nos enseña en nuestros sufrimientos a resistir firmes en la fe, porque nos enseña también a que nuestro sufrimiento, una vez despojado del orgullo, lo podamos compartir para que las demás personas que en nuestro alrededor están mirándonos puedan ver la suficiencia de Cristo en nosotros, en medio de nuestras debilidades. Gracias, Padre, por glorificar a tu Hijo en este momento. Y gracias, Señor, porque nos has llamado a ser líderes en el lugar donde nos has puesto. Y tú te encargas de capacitarnos para hacer tu obra. Exaltado seas en este programa, en mi vida y en todos los lugares donde tú me mandas, Señor. Ayúdame a cuidar tu prestigio, porque tú eres, Señor, el que es honrado
por lo que tu Hijo hizo en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Estimados radioescuchas, gracias por haber estado conmigo. Gracias por este maravilloso día. Gracias por que son parte de mi vida. Y espero que Dios me ayude a servirles con un corazón como el de Él. Nos vemos la próxima semana. Va a tratar de cuando te falla un líder, ¿qué pasa? Y que tengan una linda tarde, una maravillosa y bendecida semana. Dios guarde a su familia, Dios guarde sus vidas y sigámonos animándonos a buscar de Dios con todo nuestro corazón. Él te llamó a que seas un líder en donde estás viviendo. Muchas gracias. Hasta luego. Soy la abogada Lady Campos desde Canadá. Buenas tardes.